La escuela sabática está cumpliendo 164 años de historia. Un saludo especial a todos nuestros queridos directores, maestros que fielmente cumplen la misión de pastorear una unidad de acción y la iglesia también. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar entonces nuestra lección de esta semana. Yo quería mostrar a ustedes esta espada, que en el pasado era una herramienta de guerra, un instrumento de batalla y un símbolo también de conflicto. Tal vez uno de los mayores problemas que la iglesia enfrenta hoy son los conflictos, o tal vez los conflictos sean las grandes oportunidades para seguir avanzando. Y justamente este es el tema de la lección número 2, que lleva como título El conflicto. Vamos a subdividir la lección de esta semana en dos partes. ¿Todo bien? Vamos a hablar en primer lugar del contexto que rodeaba el libro de Romanos, y en segundo lugar vamos a hablar sobre el conflicto. Entonces vamos al primer asunto, el contexto que rodeaba a la carta a los romanos. Un elemento clave para entender la epístola de Pablo a los romanos es el conflicto que existía entre los judíos y los gentiles cristianos en Roma. Más o menos a mediados del primer siglo después de Cristo, el registro histórico muestra que la población judía en Roma era muy numerosa. Entonces, en el año 49 después de Cristo, repentinamente el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma debido a que, según él, alteraban constantemente el orden público por instigación de Cresto. Cuando él habla de Cresto, se habla de Cresto hablando de Jesús Cristo, ¿no? Que era realmente el líder de los cristianos. Ahora, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 2, hace referencia a esto. Y poco tiempo después de la muerte del emperador Claudio, que ocurrió en el año 54 después de Cristo, muchos judíos entonces comenzaron a retornar a Roma. Y con el regreso de los cristianos judíos a Roma, la tensión entre los dos grupos, tanto judíos como gentiles, comenzó a encenderse con mayor fuerza. Ahora vamos a hablar sobre el conflicto. El problema entre las facciones judías y también los gentiles de la iglesia en Roma aparece por primera vez en una cita del apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17, cuando Pablo señala que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí encontramos la primera aparición en la epístola de ese todo incluyente que prepara así el terreno para la secuencia teológica que se desarrollará a lo largo del libro de Romanos. 3 entonces secciones en el libro de Romanos. En primer lugar, vamos a la primera parte. Pablo demuestra que todos, tanto judíos como gentiles, son pecadores y por lo tanto todos están sujetos a juicio. En primer lugar, a la ira de Dios y finalmente a la muerte eterna. En Romanos 3:23, Pablo declara aquello que todos conocemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es aquí donde entonces entra en la escena las buenas nuevas de salvación en el evangelio que Jesús vino a traer a esta tierra. Todos están perdidos, pero igualmente todos pueden ser salvos por medio de la fe en la gracia de Dios hecha posible por la cruz de Cristo. Ahora, en segundo lugar, este tema ahora abre espacio para el segundo segmento teológico de la epístola de Pablo a los romanos, y que va del capítulo 3 hasta el capítulo 5. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. La salvación es para todos. Así como todos pecaron, ahora todos son justificados de la misma manera, por medio, lógicamente, de la fe, más que por la ley que ya estudiamos en el libro de Gálatas. Ahora, la tercera sección teológica de la carta está entre los capítulos 6 al 8 y trata sobre la obediencia que nos santifica. Así, todos, tanto judíos como gentiles, son justificados por la fe. Todos entonces
deben andar en vida nueva, en novedad de vida. Todos somos redimidos de la esclavitud del pecado y somos ahora esclavos de la justicia. Qué lindo, ¿no? Y el todo en Romanos alcanza su plenitud en los capítulos 9 hasta el 11, cuando Pablo pone en relieve el hecho de que ambos, tanto judíos y gentiles, están en el plan de Dios. La sección culminante con el gran anuncio está en aquel gran anuncio de Romanos 11:32, de que Dios tiene misericordia de todos. La epístola misma alcanza su cúspide en Romanos 12:1 hasta el versículo 15, donde se afirma que los cristianos vivirán vidas transformadas debido a la renovación de sus pensamientos, lo cual los llevará a cumplir la voluntad de Dios. Y todo eso, como consecuencia de esa renovación, comenzarán a vivir en armonía los unos con los otros. No habrá más conflictos. Por lo tanto, los cristianos romanos habían de vivir en paz unos con los otros. ¿Qué les parece? Vamos a unas dos aplicaciones. En primer lugar, la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, no fue eliminada en las prácticas de los creyentes del nuevo pacto. Ellos pasaron a relacionarse con ella apenas de una forma diferente. En segundo lugar, la ley nunca fue establecida como un medio de salvación, y sí para hacer una referencia en el camino cristiano. Un asunto interesante es que la cooperación en la iglesia es muy importante. Todos somos un cuerpo y el caos realmente acontece cuando cada uno actúa independientemente del cuerpo mayor. Cada uno hace lo que quiere. Y Pablo comprendió bien este asunto y estuvo dispuesto siempre a trabajar con el cuerpo mayor de la iglesia. Ahora quiero terminar con las siguientes palabras. En nuestra doctrina, nosotros debemos tener claramente 3 principios fundamentales. Primero, debemos fundamentar nuestra doctrina en la Biblia. Tenemos que ser genuinamente espirituales y éticamente confiables, fundamentados siempre en la palabra de Dios y en Jesús. Que Dios nos bendiga a estar siempre firmes en Jesús y también firmes en la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Fortalece nuestra fe y nuestra caminata cristiana para que cada día podamos aferrarnos a ti y encontrar justicia y misericordia en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de la escuela sabática para todos. Y recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.